Los 10 mejores entrenadores de la historia del boxeo. 10. En el puesto 10 tenemos a Charlie Goldman. Originario de Varsovia, Polonia, donde nació el 21 de diciembre de 1888. Es el único en presumir a un campeón mundial de peso completo sin conocer la derrota. Inmigrante en Nueva York, fue un peleador callejero para después volverse profesional. Goldman ya como entrenador formó a 5 campeones mundiales. El alumno más famoso de Goldman fue el invicto campeón mundial de peso pesado, Rocky Marciano. Goldman le ayuda a mejorar su técnica y defensa, lo que combinado con su poder bruto lo ayudó a convertirse en campeón mundial invicto. Goldman murió el 11 de noviembre de 1968 casi a los 80 años, y su ingreso al Salón de la Fama del Boxeo se produjo en 1992. 9. En el puesto 9 tenemos a Cus D'Amato. Se desempeñó como entrenador y manager de boxeo. De origen italiano, nació el 17 de enero de 1908 en el Bronx, Nueva York. Cus D'Amato tuvo interés en el boxeo desde muy joven, abriendo un gimnasio en su ciudad natal para formar jóvenes pugilistas. D'Amato fue el entrenador de campeones mundiales de boxeo como Floyd Patterson, José Torres y Mike Tyson. También forjó las carreras de destacados pugilistas como Vinnie Ferguson. En los años 80 el entrenador produjo a un fenómeno, Mike Tyson, a quien adoptó como su hijo cuando éste tenía 16 años de edad luego de que la madre de Tyson había fallecido. Ya para entonces la problemática vida de Tyson había encontrado un padre que lo formó. Tristemente el entrenador murió el 4 de noviembre de 1985, un año antes de que Tyson hiciera historia como el campeón de peso pesado más joven de la historia. 8. En el puesto 8 tenemos a Alcides Agarra. Nace en Santiago de Cuba, el 18 de agosto de 1936. No tuvo una infancia fácil, pues su familia era pobre, así que abandonó en 4º grado la escuela, para trabajar y ayudar en la mantención del hogar. Es el entrenador de boxeo amateur más exitoso de todos los tiempos. Se convirtió en entrenador nacional de Cuba y bajo su tutela el boxeo en Cuba evolucionó de gran manera para pasar a ser el más dominante en competencia amateur. En total ayudó a formar a 30 campeones olímpicos, 48 campeones mundiales aficionados y otros tantos monarcas juveniles. Hombre de enorme legado en su país. 7. En el puesto 7 tenemos a Amílcar Brusa. Nacido el 23 de octubre de 1922 en la provincia argentina de Santa Fe. Amílcar es considerado el más aclamado entrenador de boxeo de todo Sudamérica y posiblemente el más notable entrenador hispano. Tras una aceptable carrera amateur empezó a entrenar púgiles en 1950. Tiempo después se encontró con Carlos Monzón, también santafesino. Ahí nació una de las fórmulas más exitosas de todos los tiempos en el cuadrilátero. A partir de la humildad, Brusas hizo de Monzón el mejor peso mediano de los 70 y en opinión de muchos el más dominante de la historia, con la obtención del título mundial en 1970, y las consiguientes 14 defensas exitosas hasta 1977. Pero la calidad del entrenador también quedó probada con otros boxeadores. Entre los campeones mundiales que condujo fueron los colombianos Miguel Lapidora, el venezolano Antonio Esparragosa, el dominicano Francisco Quirós, el salvadoreño Carlos el Famoso Hernández, y los argentinos Miguel Ángel Cuello, Juan Domingo Córdoba, Jorge Barrios y Carlos Valdomir. Brusa ingresó en el Salón de la Fama en el 2007 y murió el 27 de octubre de 2011 a los 89 años. 6. En el puesto 6 tenemos a Ángelo Dunde. Nacido el 30 de agosto en Filadelfia y pasó a la historia como el entrenador de Muhammad Ali. Tras aprender los secretos del boxeo en la década de los 40 en Nueva York, el hombre de herencia italiana se dio a conocer cuando trabajó con el campeón mundial Carmen Basilio, pero un momento clave tuvo cuando, ya establecido en Miami, fue contratado para entrenar al joven Cassius Clay, campeón olímpico de peso completo en Roma. Bajo Dunde, Ali tuvo su métrico ascenso que consumó con la corona mundial de los pesados 1964 cuando derrotó a Sonny Liston. Ingresó al Salón de la Fama en 1992, murió el 1 de febrero del 2012 a los 90 años, apenas 2 semanas después de asistir al cumpleaños de Ali. 5.
En el puesto 5 tenemos a Ignacio Beristain. De la gran escuela del boxeo mexicano, dos nombres se destacan, siendo muy difícil establecer cuál ha sido el más importante. Ignacio Beristain tuvo la mejor carrera en números de campeones mundiales, pero Arturo Cuyo Hernández llevó al título mundial a muchos monstruos del boxeo de su país e internacional. Beristain, nacido el 31 de julio de 1939 en Veracruz, ha conducido a muchos campeones mundiales, incluyendo a miembros del Salón de la Fama Humberto La Chiquita González, Ricardo Finito López y Daniel Zaragoza, además de Jorge Travieso Arce y Juan Manuel Márquez. El trabajo técnico ha sido la característica principal de Beristain. Entronizado en el Salón de la Fama del Boxeo en el 2011. 4. En el puesto 4 tenemos a Ray Arcel. Nacido el 30 de agosto de 1899 en Indiana, Arcel fue uno de los entrenadores más respetados de boxeo. Arcel condujo a 20 campeones del mundo, incluyendo a Roberto Mano de Piedra Durán. Arcel murió el 6 de marzo en 1994, 3 años después de que su nombre fuera ingresado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. 3. En el puesto 3 tenemos a Eddie Futz, considerado por muchos analistas como el mejor entrenador de la historia del boxeo. Nació el 9 de agosto de 1911 en Mississippi, ayudó a desarrollar a grandes figuras del boxeo como Alexis Arguello, Joe Frazier, Ken Norton, Michael Spink, Larry Holmes, entre otros. La mayor distinción de su carrera, la cual empezó en Detroit, en la cual ganó los Guantes de Oro, fue estar en la esquina contraria de Mohamed Ali, el llamado mejor de todos los tiempos, especialmente en las dos primeras, cuando Frazier y Ken Norton vencieron a un Ali que parecía invencible. En 1994 ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. 2. En el puesto 2 tenemos a Emmanuel Stewart. Nació el 7 de julio de 1944 en Virginia, pero su despegue en el boxeo fue en Detroit, ciudad a la que se mudó siendo adolescente. Ahí pelea como aficionado y tuvo un gran récord de 94 victorias y solo 3 derrotas, además del campeonato de Guantes de Oro en peso gallo. Stewart formó a 41 boxeadores como campeones del mundo a lo largo de su carrera, sobre todo a Lennox Lewis, Vladimir Klitschko, Thomas Hearn, Julio César Chávez y Oscar de la Hoya. Stewart entró al Salón de la Fama en 1996, murió el 25 de octubre de 2012. 1. En el puesto 1 tenemos a Freddie Roach. Nacido el 5 de marzo de 1960 en Massachusetts. Roach se dio a conocer en los cuadriláteros, como un boxeador feroz, pero su fama llegó cuando se convirtió en el entrenador de Manny Pacquiao. La relación de Roach-Pacquiao comenzó cuando el joven peleador filipino entró junto a su promotor al gimnasio de Roach en Hollywood, California. Bajo su nuevo entrenador, Pacquiao conquistó una versión del Campeonato Mundial de Peso Gallo en junio de 2001, y eso solo fue el principio de muchos campeonatos mundiales y megas peleas. Con cada año de entrenamientos y esos campamentos en Filipina y Los Ángeles, Pacquiao fue mejorando de manera impresionante hasta convertirse en una superestrella y el número 1 al menos entre 2008 y 2011. Roach, que padece del mal del Parkinson, ha dirigido a muchos campeones del mundo, más de 25. Ha sido nombrado el entrenador del año 5 veces por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos en 2003, 2006, 2008, 2009 y 2010, y en el 2012 fue ingresado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional.